Estas tres almas que han estado junto a nosotros en esta mañana han recibido ese regalo que la mayoría de nosotros hemos recibido, todos los bautizados, los que somos miembros de la iglesia. Ese regalo que viene a través de la gracia de Dios. Y ese regalo es la salvación. Pero la tarea no solamente queda allí, hermanos. La tarea no solamente llega hasta ese término, a través del bautismo, sino que ahora viene un proceso donde nosotros también lo estamos viviendo y nuestros hermanos que se han bautizado lo van a experimentar, y es velar a partir de este momento por su salvación. Hay algo dentro de la literatura que usamos mucho en nuestra comunicación también, algo de la cultura general. Son afirmaciones y frases que son muy interesantes. No sé a cuántos de ustedes les gustan los refranes. Personalmente a mí me gustan mucho los refranes. Y si usted quiere aprender refranes, dígale a la persona con más edad, a la persona con más experiencia, que le dé afirmaciones de esos refranes, porque las personas que tienen más años y experiencia son los que conocen más sobre eso. A través de los refranes nosotros podemos entender muchas cosas. Podemos entender sobre la cultura general, sobre la cultura de un país. Podemos entender también sobre la sabiduría, porque el objetivo de los refranes, incluso hay refranes en la escritura, son eso: transmitir una enseñanza, transmitir palabras sabias, cosas que nos ayuden en nuestro diario vivir. Por ejemplo, hay un refrán que a mí me gusta mucho, ¿verdad? No sé si ustedes lo van a entender. En mi país se dice así: a caballo regalado no se le mira colmillo, ¿ves? Nos estamos entendiendo. Al mal tiempo, buena cara. Excelente. De tal palo. ¿Saben que ese refrán tiene raíces y principios bíblicos? En el libro de Ezequiel dice: ¿cuál la vaca? Tal la ternera. ¿Cuál la madre? Tal la hija. Eso se encuentra en el libro de Ezequiel. También en el libro de Proverbios hay muchos refranes. Hay otros refranes que también me gustan, como este: dime con quién andas y te diré quién eres. Hijo de tigre, sale rayado, decimos en mi país, pues sale pintado, dicen acá, está bien. Al que madruga, mire que este tiene principios también bíblicos. Al que madruga, Dios le ayuda. Y algo que también me gusta y que tiene mucha relación con la enseñanza de esta mañana es este: tiburón que se duerme, se lo lleva la corriente. Dormir es muy importante, ¿verdad? Dormir es algo muy bueno. La ciencia, los científicos dicen que nosotros por lo general tenemos que dormir entre 7 y 8 horas para recuperar algunas vitalidades de ciertos órganos y poder levantarse de manera activa y de manera energética al siguiente día. También encontramos otros beneficios al momento de dormir. Por ejemplo, reduce el riesgo de enfermedades peligrosas, como la diabetes y el corazón. Así que hay que seguir durmiendo, hermanos. Ayuda a combatir la obesidad. Esas personas que tienen ahí un poquito extra de peso, hay que seguir durmiendo, porque dice que el sueño es bueno para mejorar la obesidad. Mejora el estado de ánimo. Esas personas que a veces andan así como una carita agridulce, a dormir. Ayuda a fortalecer la memoria. También ayuda a desinflamar el cuerpo, ayuda a nivelar la presión arterial, y podemos seguir enumerando muchas cosas positivas que nos trae el buen dormir. La verdad es que son muchos los beneficios que nosotros podemos encontrar al momento de descansar, al momento de dormir, pero hay momentos, ojo hermano, cuidado, hay momentos en los cuales no debemos dejarnos dominar por el sueño. Como por ejemplo, cuando vamos conduciendo. ¿Cuántos accidentes se han dado, se han experimentado, ¿verdad? Y han traído consecuencias catastróficas por conductores que se han dormido en la carretera? Y eso es muy común en países grandes como Colombia, países grandes como Estados Unidos, Canadá, donde las carreteras son bien largas, distantes, extensas y a veces hasta solitarias. Y en esos momentos es cuando los conductores se dejan dominar por el sueño. Cuando estamos trabajando, hermano, prohibido dormirse.
sobre todo aquellos que trabajan en trabajos como de seguridad, de celadores, de CPF, le decimos allá en mi país, que cuidan algo importante. Prohibido dormirse en ese tipo de trabajos, hermanos. Cuando estamos estudiando, también los que van a la escuela, los que están en la universidad, y ustedes que están en la predicación ahorita, porque también de alguna manera están recibiendo enseñanza en este momento. Prohibido dormirse. Voy a ver quién veo por acá que esté cabeceando, y ahí lo vamos a despertar. Como dice el refrán, hermano, tiburón que se duerme se lo lleva a la corriente. Mire que el libro de Mateo, el libro en el cual nosotros vamos a discernir en esta mañana, capítulo 25 del 1 al 13, Jesús relata algunas cosas muy interesantes y muy importantes que tienen que ver con el hecho de que nosotros estemos despiertos. Con el hecho de que nosotros no nos dejemos dominar por el sueño. Jesús de alguna manera nos enseña a través de la parábola que vamos a dar lectura a continuación, de que es importante de que nosotros permanezcamos siempre velando, siempre atentos, siempre despiertos, siempre activos. Y eso lo podemos aplicar también en cualquier parte de nuestra vida. Como cristianos tenemos que estar preparados siempre para todos. Tenemos que anticipar, tenemos que tener ese discernimiento de ver las cosas antes que venga, estar siempre listos para eso. Siempre nosotros nos preparamos, por ejemplo, para un examen de salud. Hay doctores que usted le dice, bueno, tiene que venir en ayunas, no tiene que consumir nada antes de realizarse su examen. Me llamó la atención en todos estos días que hemos estado yendo al hospital mental, al psiquiátrico, que en uno de los carteles hay una prueba que se le hace a este tipo de personas que tienen problemas mentales. Y esa prueba dice que tienen que estar despiertos desde toda la noche. 12 horas despiertos antes de realizarse el examen, que es en la mañana. O sea, si el examen es a las 7, 8 de la mañana, ellos tienen que estar despiertos desde las 7, 8 de la noche. O sea, no tienen que dormir. Tienen que prepararse para ese examen. Los estudiantes se preparan también para realizar un examen. Tienen que estudiar con anticipación todas las clases, todos los estudios que han realizado. También nos podemos preparar para un examen de manejo. Yo estoy sacando mi licencia aquí en Colombia, ¿verdad? Aquí es como complicado, digo yo, porque dice que 30 horas teóricas, no sé cuántas horas prácticas. Tengo ya como un mes y no he avanzado, llevo como 6, 7 horas ahí. Pero uno se prepara antes de un examen siempre, inclusive para conducir. Uno se prepara también para servir al Señor. Todos los hermanos que han tenido la participación en esta mañana, los hermanos que han dirigido la alabanza, los hermanos que están en el ministerio de canto, de alabanza, los hermanos que han servido de una u otra manera, inclusive mi persona, nos tuvimos que haber preparado antes de estar acá. Pero ¿cuántos de nosotros se preparan para cosas que no sabemos que van a venir? Como por ejemplo, un terremoto. ¿Cuántos nos preparamos para recibir un terremoto? Y mire que por lo general los ministerios que son de seguridad en cada país, no sé cómo se le llama acá, allá está el INETER en Nicaragua, donde le da charlas a la población, porque es un país que mucho tiembla, le da charlas a la población para que esté preparada para los temblores y terremotos. Dicen que el día de ayer a las 4 de la mañana hubo un fuerte sismo aquí en Cúcuta. Yo lo miré por el periódico, pero no lo sentí porque estaba bien dormido. Pero de vez en cuando dice que tiembla aquí en Cúcuta. ¿Cuánto nos preparamos nosotros para un terremoto? Difícil. ¿Cuánto nos preparamos para la caída de un meteorito? ¿Verdad? Una posibilidad en quién sabe cuántos miles de millones que caiga un meteorito. Así que, hermano, ese ejemplo no me sirve porque eso no va a pasar nunca. ¿Quién se prepara para la caída de un rayo? Que le caiga un rayo encima. Nadie. Y mire que
son abundantes los casos que se dan de personas que le cae un rayo en tormentas. ¿O cuánto nos preparamos, hermanos, para la muerte? ¿Cuánto nos preparamos para ese momento que todos sabemos que va a llegar, pero no todos queremos llegar a ese punto? Porque por lo general nadie está preparado para morir. Vamos a dar lectura al texto que vamos a estar meditando en esta mañana, Mateo capítulo 23. Y vamos, capítulo 25, verso 1 al 13, y vamos a ver qué nos dice la Escritura, qué nos dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, dice. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué dice? Y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor diciendo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden, dice, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Son palabras de Jesús, las cuales recitó y afirmó a sus discípulos después de haber estado platicando y hablando con los fariseos dentro del templo. Si nosotros vemos el contexto en el cual se desarrolla la trama, anteriormente en los capítulos que Jesús venía hablando sobre las señales antes del fin, viene tratando de responder esa pregunta que los discípulos le habían hecho: ¿qué cosas van a pasar antes del fin? Pero algo muy interesante que nosotros podamos ver aquí en el versículo 1 es que no se está refiriendo a la iglesia, ese reino, sino que se está refiriendo al reino de los cielos. ¿Cuántos hemos estado en una boda? Levante la mano, ¿cuántos hemos estado en una boda? Todos, la mayoría hemos tenido la experiencia de estar en una boda. Déjeme decirle que la boda de hoy, o las bodas que se practican hoy en día, son muy diferentes a las bodas que se hacían hace 2000 años, sobre todo en el contexto judío. Y es por eso a veces nosotros leemos esta parte de la Escritura y quizás no podemos entender lo que hay detrás de todo esto. Por ejemplo, según la literatura judía, los novios que se tenían que casar tenían que estar probablemente una semana sin verse, practicando el ayuno, estando aparte totalmente. El novio que se iba a casar tenía que ofrecer una suma significativa de dinero al padre de la novia, a la familia. Y tenía que hacer el negocio con el padre de la novia y también con sus hermanos, o sea, con los cuñados. Qué difícil fuese ahora, ¿verdad? Llegar a una negociación como esta. Pero en aquellos tiempos era así. Cuando ya estaba la negociación, entonces el padre definitivamente le daba el derecho o le daba la libertad para que este novio pudiera casarse de manera legal con la novia. Pero tenía que esperarse una semana sin verla y estar en ayuno y oración.
consagrado al Señor. Esta era la costumbre judía en aquellos tiempos. Y algo que se relaciona mucho con el contexto en el cual nosotros estamos desarrollando el capítulo 25 sobre estas 10 vírgenes, es que la ceremonia nupcial se desarrollaba a medianoche. Ahora como que todo tiene lógica. Todas las bodas se desarrollaban y se practicaban, se celebraban a medianoche. Pero había un detalle más, y es que el novio podía llegar 30 minutos antes o 30 minutos después. En la actualidad, ¿verdad? Es la novia que llega tarde. Es el novio que espera a la novia allá en el lugar donde se va a realizar la ceremonia. En aquellos tiempos era al revés. Era la novia que esperaba al esposo atentamente. Y lo hacía con lámparas, porque era en oscuridad y tenía que haber luz, tenía que haber claridad. Entonces la novia tenía que estar velando a medianoche con una lámpara de aceite, esperando de manera ansiosa y responsable la venida de su amado, así como tiene que estar la iglesia del Señor, de manera responsable, de manera fidedigna, de manera fiel, esperando la segunda venida del Señor. Encontramos en este relato, hermanos, en el cual hemos dado lectura, algunos personajes y algunas cosas muy interesantes que sirven como símbolo para nosotros poder entender lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Encontramos a los personajes de las 10 vírgenes. Eran 10 doncellas que esperaban a su amado. Estas 10 doncellas representan a todos aquellos o aquellas que decimos de alguna manera ser cristianos, ser seguidores de Cristo. Todas ellas, las 10, tienen la apariencia de estar listas, de estar velando, pero su verdadera preparación, como vimos en el texto, se revela más adelante, cuando viene lo difícil, cuando viene la prueba, cuando vienen los obstáculos. Tenemos otro símbolo como son las lámparas, que son sinónimos de luz y calor. En la antigüedad eran instrumentos perfectos para vigilar y permanecer despierto. ¿Saben que se han hecho estudios que arrojan como resultado de que la luz del teléfono, sobre todo esa luz azul, perjudica a nuestro cerebro a la hora de dormir? Si usted es de lo que le gusta estar en su cama viendo ahí Facebook y dándole así al dedito, hermano, eso le afecta a sus neuronas, eso le afecta a su cerebro y también va a afectar su sueño, su calidad de vida. En aquellos tiempos no había teléfono para estar despierto, pero estaban las lámparas, que es lo que mantenían de alguna manera despierto y activa a las personas. Espiritualmente podemos decir que esas lámparas simbolizan la fe, el testimonio y la vida cristiana visible de cada uno de nosotros. Debemos de alumbrar como una lámpara que no está escondido debajo de la mesa, sino que se pone en un lugar donde sea luz para todo el mundo que se mire. Eso somos nosotros, como lámparas encendidas. Tenemos el aceite también, otra figura simbólica que aparece en este relato. El aceite era el combustible perfecto de aquellos tiempos. Hoy tenemos muchos tipos de combustibles, ¿verdad? Diferentes tipos de energía. Podemos crear muchas cosas. La luz puede venir de diferentes factores, de diferentes causas. Pero en aquellos tiempos el aceite era el combustible perfecto. La persona que tenía aceite en su lámpara era porque era una persona ordenada, disciplinada, diligente y buena
administradora, o sea, una persona responsable con lo que tiene. Espiritualmente podemos decir perfectamente que el aceite representa al Espíritu Santo, a la unción divina, a la verdadera comunión que nosotros como cristianos debemos de tener con ese Espíritu Santo y poderoso que se nos da al momento de recibir a Cristo. El aceite significa que nosotros, o tener aceite en nuestra lámpara significa que nosotros estamos espiritualmente preparados. Hay dos personajes más que son el centro de nuestro estudio en esta mañana. Y son las 10 vírgenes divididas en dos grupos. Las sabias y en algunas versiones se menciona como las necias. Las sabias llevan aceite extra con ellas, dice la Escritura. El llevar extra en su contexto significa ser una persona disciplinada. Representa a los cristianos genuinos. Aquellos que no solamente se hacen llamar cristianos, sino que practican un verdadero cristianismo. Son aquellas personas pacientes, aquellas personas que se esfuerzan, aquellas personas que aunque el novio tarde en venir, aunque las cosas estén pasando, aunque haya dificultades y problemas, se mantienen firmes y constantes. Al contrario de las necias, que es la comparación que hace Jesús, no llevan aceite, son negligentes, son irresponsables, son aquellas personas que llevan una vida descuidada, unas personas que se hacen llamar cristianas, pero con su vida demuestran otro tipo de cosas, otro tipo de ejemplo. Son aquellas que no tienen una verdadera relación con Dios, no tienen comunión ni con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ni con la cabeza, que es Cristo. Un escritor dice en uno de sus relatos de la siguiente manera: todos tenemos la certeza de ser buenos cristianos hasta que viene la prueba. Todos somos buenos cristianos hasta que experimentamos situaciones difíciles, hasta que viene el fuego de la purificación. En este caso, el relato que estamos leyendo, llegó la prueba a las mujeres y las necias no estaban preparadas, no estaban velando, no estaban firmes ni constantes. El novio tarda en llegar y todas se adormecen y duermen, pero las sabias, dice la Escritura, tenían suficiente aceite. Tenemos ya 2000 años, y es una frase muy común, ¿verdad?, que a veces la repito en mis predicaciones. Tenemos 2000 años que se nos está diciendo que Cristo viene. Y el año pasado el tema educativo anual era Cristo viene pronto. Ya pasaron 3 meses, ¿verdad? Y Cristo no ha venido, pensarán algunos. Han pasado 2000 años y se sigue predicando que Cristo viene pronto, pero no viene. Nos olvidamos que los tiempos de Dios son muy diferentes a los de nosotros, a los nuestros. Nos olvidamos que Dios es soberano. Nos olvidamos que todo depende de Él. La voluntad viene de Él. Cristo parece a veces demorar, pero su promesa sigue firme. A medianoche en el relato dice que se escuchó un llamado repentino diciendo: aquí viene el novio, salid a recibirle. En ese momento las vírgenes necias se dan cuenta que ya no tenían aceite, porque no se prepararon bien. Y de alguna manera tratan de convencer a aquellas que sí eran personas responsables y le dicen: bueno,
ustedes tienen aceite, por favor compartan su aceite para que nosotros también podamos recibir al novio. Pero fíjese bien la respuesta que les dan estas mujeres sabias. Para algunos podrán decir, es que siento que estas mujeres fueron egoístas, pudieron haber compartido un poco de su aceite. No. Mire lo que le dijeron estas mujeres a las otras. Mas las prudentes, verso 9 del capítulo 5, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Fueron sabias las mujeres o no fueron sabias? Usaron la sabiduría. ¿Se imaginan ustedes si le comparten aceite a las otras y al final todas se quedan sin aceite? Eso sí hubiese sido catastrófico. Pero ellas actuaron con certeza, actuaron con sabiduría y le dijeron, bueno, vayan ustedes allá donde venden y compren para ustedes mismas. ¿Sabe lo que me da a entender este texto? Yo lo meditaba el día de ayer mucho porque no encontraba como el punto fijo para aplicarlo. Pero de alguna manera nos da a entender que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salvación. Mi esposa no es responsable de mi salvación. Su hijo no es responsable de mi salvación. Su compañero que está a la par suya no es responsable de su salvación. Usted es responsable de lo que una vez se le ha regalado por medio de la gracia divina. Y la responsabilidad que nosotros tenemos hoy en día, estimado hermano, es velar por esa salvación personal que se nos ha regalado. Sí, hermano, la salvación es un regalo y la muestra más grande de gracia que puede existir en el mundo. La hemos recibido gratuita y eso es lo mejor, hermano. La hemos recibido de manera gratuita a pesar de que nosotros no la merecíamos. Pero Dios en su inmenso amor tuvo la misericordia de mandar a su Hijo para que Él a través de su sacrificio y esa sangre preciosa y perfecta nos perdonara. Y hoy tener la dicha, el privilegio, la bendición de a través de ese perdón estar en su santo reino aquí en la tierra, la iglesia. Lamentablemente, muchos de nosotros se nos ha acabado la paciencia. Muchos de nosotros ya como que dejamos de esperar al novio, dejamos de esperar a Cristo. O cuando vienen las pruebas y las dificultades, ese aceite pues se va gastando y llega un momento que ya no tenemos con qué llenarlo. Examinémonos, hermanos, en esta mañana ya para concluir. Tome unos minutos para platicar primeramente consigo mismo lo que le dice su corazón y su conciencia. Para platicar también con Dios. Pregúntese usted mismo, ¿cuánto aceite tenemos aún en nuestra lámpara? ¿Cuál es la relación viva que tenemos con Cristo? ¿Será que solamente es de apariencia? ¿O será que estamos viviendo una comunión real con el Señor? ¿Qué tan despierto está usted espiritualmente? Recuerde, la espera puede ser larga, no sabemos si nos vamos a morir o estando aquí en vida va a venir Cristo, no lo sabemos. Pero el hecho es que nosotros debemos de estar siempre firmes, mantenernos vigilantes y llenos del Espíritu Santo. Y finalmente, quiero hacer un pequeño énfasis, sobre todo con las personas que nos visitan hoy. Sé que hay visitas, hay personas que nos visitan por primera vez, hay amigos con nosotros.
pero también con aquellos cristianos que de alguna manera sentimos que su vida no está llevando el rumbo requerido por Dios. La oportunidad es hoy, estimado amigo, estimado hermano. La oportunidad es hoy de cambiar nuestra manera de vivir, de cambiar esa negligencia e irresponsabilidad. Hazlo hoy. Como dice el refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Nuestra preparación depende de nosotros mismos. Dice el verso 11, verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice? Y se cerró la puerta. Hermanos, va a llegar un momento donde la puerta se va a cerrar. Va a llegar un momento donde ya no vamos a poder hacer nada, donde ya no vamos a tener esperanza. El momento es hoy, el momento de buscar la salvación y de prepararnos para la venida del Señor. No esperemos que la puerta se cierre. No esperemos que el novio entre y que nos deje afuera. Verso 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Me da escalofrío escuchar esa frase, hermano, sinceramente. Me da escalofrío pensar en ese momento donde Cristo va a venir por segunda vez y que nos vaya a decir, lo siento, Gustavo, yo sé que predicaba más o menos, ¿verdad? Pero no te conozco ahorita ya. Es difícil, hermano, pensar en esa situación. Por eso que el Señor nos da la oportunidad hoy de cambiar el rumbo de nuestras vidas, el rumbo de nuestro cristianismo y ser parte de ese cuerpo glorioso, ser parte de esa fiesta espiritual que Él está preparando para todos sus hijos. Vamos a estar en pie, hermano, para pedirle la bendición al Señor. Si mientras nosotros estamos orando, hay personas que quieren entregarle su vida al Señor, hacer un cambio, iniciar ese proceso de discipulado, ese proceso de evangelismo y entregarse a Cristo, puede pasar aquí enfrente. Vamos a orar por usted también de manera especial y nuestros hermanos que están sirviendo también van a charlar con usted un momento. Aquellos hermanos que sienten que el rumbo de su vida no está en la mejor dirección y que el aceite de su lámpara se está apagando, también es momento para que carguen sus lámparas de aceite nuevo del Espíritu Santo. Medítele un momento con Dios. Medite su vida que está llevando. La bendición es hoy, hermano, la oportunidad es hoy. Oramos a nuestro Padre. Señor bendito, te damos las infinitas gracias por este momento que nos has regalado, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por la bendición. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por su Hijo que murió en la cruz por nosotros. Gracias a ese sacrificio, Señor, hoy podemos decir que somos salvos. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por ese regalo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude. Te pedimos que nos acompañes. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando la seguridad, la sabiduría para guiarnos por ese camino perfecto. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cristianos. Ayúdanos, Señor, a tener un cambio verdadero en nuestra vida, que seamos verdaderos hijos de Dios, que seamos buenos padres, que seamos verdaderos hijos, que seamos, Señor, buenos vecinos, buenos cristianos, buenos hermanos, buen esposo, buena esposa. Ayúdanos, Señor.
Y te pedimos por esas almas, Señor, que todavía no te han reconocido como su Salvador, que pueda, Señor, poner un corazón sensible, un corazón de carne, para que tu palabra pueda hacer efecto en sus vidas. Ayúdalo, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, por estos momentos también que nos diste de habernos congregado en esta mañana. Te damos gracias porque hemos hecho lo que tú nos demandas. Bendice, Señor, todo lo que hicimos y acompáñanos en el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Podemos ir en paz a nuestros hogares. Que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. Dios les bendiga.